templo no se hace el mal porque se celebra la misa, la Eucaristía, porque se reza. Entonces acá está impregnado de presencia de Dios. Hay presencia espiritual. Puede estar la presencia angélica en los ángeles del bien. Pero cuando en un lugar se practica el mal y ya asiduamente, continuamente, la casa queda infestada. La casa queda inclusive como adueñada por el mal espíritu. Por eso hablamos de casas embrujadas. Una vez una señora me pidió también bendecir otra casa de Buenos Aires, que toda la familia, sobre todo las hijas que eran adolescentes, se le aparecían fantasmas. Se le aparecían mujeres, todas vestidas de blanco. Pero una de ellas la ahogó a la noche a la hija. Y las dos hijas dormían juntas en la habitación de los padres, por miedo a no dormir en esa habitación, porque a la noche la ahogó, la apretó y la quiso matar. Estos fantasmas aparecían, una vez le atacó a la madre, a la jefa del hogar, estaba sola, cocinando, y entró al baño. Y en el baño ella no podía salir, le cerró la puerta por el otro lado el fantasma. Y el perro que se puso a ladrar la puerta, y ella quedó encerrada en el baño por lo menos 1 hora, que no podía salir del baño. Y me pidieron una bendición. Bueno, yo fui a bendecir, pero fui a indagar si la casa era de ellos, y ellos la habían comprado hace 5 años la casa. Y antiguamente dice que la casa es una casa grande, con varias habitaciones, un corredor largo. Parece que había cosas negativas en esa casa de acuerdo a los vecinos. Pero yo le dije, algo tiene que haber pasado acá. Bueno, bendije, no pasó más nada después. Y después me contaron que estuvieron averiguando por otro vecino más antiguo del barrio, que en esa casa, en 1950, antes de 1950 también, funcionaba un prostíbulo. Un prostíbulo, ¿saben lo que es el prostíbulo, no? Bueno, y que había mujeres de la vida ejerciendo ese oficio, y que venía la gente ahí a practicar la prostitución, los hombres. Claro, y que habían muerto inclusive algunas, no sé si varias mujeres o una mujer ahí en ese lugar. Y que el hombre, el caficho, que mantenía toda la prostitución, también vivía en ese lugar. O sea que le obligaba a las mujeres a ejercer la prostitución, y que él cobraba también una parte, vivía también en esa casa. Claro, la casa estaba infestada. Estaba infestada. Y el último ataque, el sexto, es la posesión. Pero la posesión, dice el padre Gabriel Amor, que es exorcista del Vaticano, que falleció hace 2 años, ha escrito muchos libros, yo les recomiendo los libros del padre Gabriel Amor, que son muy interesantes. Él dice que las posesiones son muy raras, pero que hay. Es cuando la persona ya se entrega consciente y abiertamente al demonio. Adora a Satanás y se entrega a Satanás. Por supuesto que hay música satánica, sí. Por supuesto que hay libros satánicos, hay. Por supuesto que hay arte satánico, hay arte satánico. Por supuesto que hay películas satánicas, hay películas satánicas. Por supuesto que hay cultura satánica, hay cultura satánica. Está la Iglesia de Satanás en Estados Unidos, creada por Anton LaVey, que ya falleció hace por lo menos 14 a 15 años que falleció. Anton LaVey crea la Iglesia de Satanás en Estados Unidos,
en California, y él se erige como el primer papa satánico, vistiéndose todo de negro, y se casa con una prostituta. Y la prostituta, toda de rojo, salió fotos de ellos y de la revista que ellos sacaban, y la Biblia satánica que habían escrito. Y la gente se casaba en una misa negra o con ritos satánicos de acuerdo a los 7 pecados capitales. Rezaban el Padre Nuestro al revés. En vez de decir perdona nuestras ofensas, vamos a odiar nuestros pecados, y así como nosotros odiamos a los demás. Todo al revés. Y en vez de decir Padre Nuestro que estás en el cielo, decían Padre Nuestro que estás en el infierno. O sea, rezaban el Padre Nuestro todo al revés, dirigido al demonio. Esto yo lo leí porque se ha hecho un estudio, un dossier, que lo sacó la famosa revista de los franciscanos conventuales de Italia, El Mensajero de San Antonio. Sacó hace varios años ya, en la década del 80, saca todo un dossier de la Iglesia satánica. Y contaba en ese dossier, El Mensajero de San Antonio de Padua, contaba también en ese dossier los rockeros que habían hecho pactos con el demonio. No todos, pero hay rockeros que han hecho pacto con el diablo. Entre ellos un tal, yo no sé si ya murió, Alice Cooper. Alice Cooper, que toma el nombre de una mujer, pero es un hombre, Alicia Cooper. Alice Cooper había hecho abiertamente pacto satánico en esa iglesia. Cuenta. Entre otros, también una rockera mexicana, ahora no me acuerdo cómo se llama, que también practicaba el satanismo. Bueno, esto existe y hoy abiertamente se pasea al mal. Por eso el Espíritu Santo tiene que suscitar en la renovación carismática. Por eso el Padre Gabriel Amor, en la época de Juan Pablo II, en el pontificado de Juan Pablo II, abre el instituto, el curso de exorcismo y liberación que se da en Italia, en Roma. Y van sacerdotes de todo el mundo a este curso, que dura, el curso creo que dura un mes nada más, pero son 3 años, y yo esos 3 años tengo que ir una vez un mes entero a recibir la formación. Para ser exorcista, los obispos de cada diócesis piden que manden, el Papa le pide a los obispos que manden por lo menos un sacerdote para el exorcismo, para que se preparen para ser exorcistas. La posesión toca a la víctima, va a tocar la mente, la voluntad, la mente, el sentimiento, el cuerpo, menos el alma, porque el alma le pertenece a Dios. El alma no es del demonio. Entonces el demonio no puede tocar el alma de la víctima, pero sí puede tocar todas las otras áreas de su persona. La voluntad de la tentación, la mente de la obsesión, el sentimiento de la opresión y el cuerpo de la vejación. Entonces, en la posesión, el demonio es dueño de la persona. Cuando se hace el exorcismo, se va directamente al alma de la persona, porque el exorcista sabe, y esto ahora lo saben ustedes, que el alma está en contacto con Dios, por más que la persona se haya entregado al demonio. ¿Se entiende? Sí. Entonces, en el exorcismo, en el rito del exorcismo, el exorcista apela a esa parte especial de la persona que todavía el demonio no la tocó y no puede, y por eso se enoja el demonio y no quiere salir de la persona. Porque él quiere ser dueño del alma. ¿Y cuándo va a ser el dueño del alma? A ver qué les parece. ¿Cuando muera la persona? Cuando muera la persona. Entonces, ¿él qué quiere hacer con la víctima? Matarla. Pero Dios permite que el exorcista venga para evitar que el alma sea arrastrada al infierno.
El padre Gabriel Amor dice que en uno de sus libros le preguntan un periodista y le dice: ¿el alma de los condenados pueden tomar posesión de los seres humanos? Y él dice que en algunos exorcismos sí. Algunos difuntos que están en el infierno pueden entrar en la víctima, porque son esclavos de Satanás. Ya la persona que está en el infierno es esclava de Satanás. Entonces dice que él tuvo en todos los exorcismos que hizo miles de exorcismos, el padre Gabriel Amor en varios años, se le presentó 2 casos nada más, de almas de los condenados que están tomando posesión junto con demonios en la víctima. Porque la víctima, cuando queda posesa, generalmente no queda posesa de un solo demonio, sino son 2 o 3 o 4 o más. Entonces en esas víctimas, en esas 2 que se les presentó, había demonios y almas de los condenados. ¿Por qué? Porque están al servicio de Satanás en el infierno. Y Dios puede permitir, porque solamente permisión divina hay cuando los demonios vienen y toman posesión a sus víctimas. Está el famoso caso de el exorcismo de Emily Rose. No sé si vieron la película. Es un caso verídico. Pero no se llama la verdadera Emily Rose, tiene otro nombre y es alemana. Y en el caso de ella entran 6 demonios. 6 demonios son los que toman posesión de Emily Rose. Y que después la liberan por un tiempo y luego vuelve otra vez de nuevo a quedar posesa. Así presentan la película. Bueno, ¿qué pasa? ¿Anda eso? Dale. ¿Con cable? Bueno. ¿Y con este? No. Ahí está mejor. Bueno, con el caso de Emily Rose entran almas de los condenados. ¿Por qué Dios permite para que veamos que existe el infierno y que los seres humanos también podemos ir al infierno? Para que tengamos un santo temor de Dios, no para que tengamos miedo todo el tiempo en nuestra fe y estemos todo el tiempo: ¡ay, me voy a ir al infierno, me voy a ir al infierno! Ahora, porque yo estoy hablando esto, entonces no hablo. Bueno, las almas que aparecen en la verdadera Emily Rose, lo cuenta el mismo sacerdote que hace el exorcismo, en la verdadera, son Satanás principalmente, o sea, el rey de los demonios, y la Virgen María permite, porque él le pide en el nombre de la Virgen María que diga los nombres. Y una de esas almas es Nerón. El primero que aparece, miento, es Judas Iscariote, el traidor. Segundo, Nerón. Tercera alma condenada que está en el cuerpo de la verdadera Emily Rose es Hitler. O sea, Judas, Nerón, Hitler. Y la cuarta alma condenada es un sacerdote del siglo XVII que practicaba el satanismo, francés. Son 4 almas de los condenados. Las otras 2 son demonios. Uno que creo que se llama Belzebul y el otro Satanás. Y estaban con las almas de los condenados. Esto permite Dios que sepamos, porque el exorcista tiene y pide en el nombre de Dios y de la Iglesia el nombre de los demonios, siempre. En todo exorcismo,
el exorcista tiene que pedir, y el demonio no quiere decir su nombre, porque hay varias clases de demonios, pero están las almas de los condenados también. Con esto es para que crezca nuestra fe en las postrimerías. ¿Cuáles son las postrimerías? Cielo, purgatorio e infierno. Cielo, purgatorio e infierno. Porque hay algunos teólogos hoy que niegan la posesión diabólica. Hay psiquiatras católicos que niegan la posesión diabólica, que creen que todo es patología psicológica o psiquiátrica. No, hermanos, yo como psicólogo, yo he participado de algunas liberaciones y he visto que no es todo psicológico, que no es todo físico, que no es todo parapsicológico, como hoy tienden a decir. Bueno, contra la infestación y contra la posesión se necesita exorcismo, y no cualquier sacerdote puede hacer exorcismo. Necesitas autorización del obispo y ser nombrado por el obispo para rezar por un exorcismo. En cambio, para la tentación, la obsesión, la opresión y la vejación, podemos realizar oración de liberación, o sea, pedir en nuestras comunidades el carisma de liberación que entra dentro de la sanación interior espiritual. Amén. Amén. La otra sanación psicológica es cuando yo tengo traumas, complejos, inhibiciones, conflictos familiares, en mi historia familiar dentro del útero materno, en el momento de mi concepción, y que el Señor necesita, que yo necesito sanar, o que sean sanadas por el Señor. Para esto se usa también a la psicología y el conocimiento que me da la psicología de las etapas evolutivas. Sabemos lo que significa el útero materno, sabemos lo que significa la primera infancia, la segunda infancia, la adolescencia. Yo tengo que tener conocimiento también de cuándo se desarrolla mi identidad como hombre, como mujer, cómo fue el vínculo con mi papá, con mi mamá, cómo fue mi historia. No es lo mismo ser adoptado que ser hijo natural, etcétera, etcétera. Entonces todo esto influye también en mi psicología, en mi forma de comportarme, de sentir, en mi vinculación con los demás, cómo yo me relaciono con los otros. Entonces hay sanación de los vínculos fraternos, hay sanación a través del amor, hay sanación a través del perdón, hay sanación a través del recuerdo, de los recuerdos, hay sanación a través inclusive de la palabra, sanación a través de la alegría, sanación de mi concepción dentro del útero materno. Hay muchas sanaciones interiores psicológicas, que no es la psicología la que cura, sino directamente el Espíritu Santo, usando como herramienta a la ciencia psicológica. ¿Se entiende? Esto es claro, más claro, échele agua. Entonces, sabemos, hay libros que han escrito, por ejemplo, Darío Betancourt ha escrito libros de sanación donde se ve la psicología. Los hermanos Lin, que son dos jesuitas, uno de ellos ya no es, dejó el sacerdocio, pero sigue trabajando en la renovación, se casó, todo con dispensa del Vaticano, por supuesto, y sigue trabajando en la renovación por sanación. Han escrito y han usado la psicología de Erik Erikson, un psicólogo norteamericano, para el famoso libro Sanando las 8 etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la vejez, hasta la muerte. Hay sanación de los miedos, hay sanación de la tristeza, de la depresión. Estas son sanaciones interiores. Y por último está la tercera clase de sanación, que es la física, la corporal, el cuerpo, distintas enfermedades físicas, que esto también tiene que ver con el carisma de sanación. Entonces, hoy, en este día y mañana, vamos a vivenciar todas estas sanaciones.